En esta ocasión quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por escuchar este estudio y por darme la oportunidad de así poder enseñar la palabra de Dios. Quiero predicar bajo el tema completos en Cristo. Completos en Cristo. Y nosotros aquí vamos a ver por qué en Cristo estamos completos. ¿Por qué los creyentes están completos en Cristo? Esta vez estaré basado en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Colosenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de esto? Lo primero que debemos de ver es que el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses. A Colosas había entrado una filosofía, y la filosofía que había entrado era el ascetismo. El ascetismo era una filosofía que privaba a las personas de ciertos gustos o prácticas. Es decir, en esta filosofía las personas no se podían casar, todo lo que era materia era considerado malo, se celebraban ciertas fiestas judías, se prohibían ciertos alimentos, no se podía tocar, no se podía gustar, y así diversas cosas. Al parecer también daban cultos a ángeles, y así podemos ver el trasfondo histórico de todo esto. El apóstol Pablo está contrarrestando fuertemente esta filosofía. La persona y obra de Cristo es mayor que todo esto, porque realmente ninguna sabiduría humana o ninguna filosofía humana está en el alcance del conocimiento de Cristo. La Biblia dice que en Cristo habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Algo que debemos entender es que esta filosofía en sí misma no es considerada como sabiduría de Dios, sino más bien es considerada por el apóstol Pablo de huecas sutilezas. Y algo hueco es algo vacío. Es decir, esta filosofía en sí misma no contenía ninguna sabiduría, era toda vacía. Y entonces, el apóstol Pablo habla de la persona y obra de Cristo. Se centra este tema en su persona. En primer lugar, se centra en el libro, cuando nosotros leemos el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, se centra en la supremacía de Cristo. Dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, las invisibles como las visibles. Es decir, las que no vemos como las que vemos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Jesucristo
sustenta todas las cosas. En eso se centra, presentando la persona y obra de Cristo. A su vez, Cristo es el agente principal de la creación, es el agente principal de la redención, es el agente principal de la reconciliación y es el agente principal de la iglesia, es decir, es la cabeza de la iglesia. Entonces, esto es importante porque el apóstol Pablo ve a Cristo como supremo. En primer lugar, cuando nosotros leemos esta parte de Colosenses capítulo 2, allí Pablo está contrarrestando la filosofía de la práctica ascetista o dualista. Entonces, él está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Ahora bien, en el versículo 9, Pablo pasa a decir, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y algo que debemos entender es que en Cristo, como Dios, habita toda plenitud, porque Cristo es Dios. Es decir, en Cristo, como humano, habitan todos los atributos de Dios. Jesús tiene todos los atributos de Dios y nosotros estaremos clasificando unos cuantos atributos que Jesús tiene de Dios. Esta parte de completos en Cristo lo he bosquejado en tres partes. La primera parte es, en Cristo habita toda la plenitud divina. La segunda parte, únicamente en Cristo estamos completos. Y la tercera parte, Cristo como cabeza lo llena todo. Así que nosotros veremos estas tres partes aquí y estaremos analizando nuestro bosquejo. Lo primero es, en Cristo habita toda la plenitud divina. Lo primero que debemos entender es que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y él aquí está presentando a Jesús como Dios. Que Jesús es Dios es bien claro. Se muestra en textos bíblicos tan claros como Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se presenta en textos como Juan 20:28. Tomás clama a Jesús, Señor mío y Dios mío. Se presenta en texto como Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y en texto como Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Jesucristo tiene títulos divinos y dentro de estos títulos están Dios, gran Dios, Dios sobre todas las cosas, Señor mío y Dios mío, en estos textos que hemos citado. Estos son algunos de los títulos que se le dan a nuestro Salvador Jesucristo, evidenciando claramente que nuestro Señor Jesús es Dios. Entonces, eso es lo que debemos entender. Eso es algo bien claro, que todo es fundamental, que todo cristiano debe tener en cuenta y claro, es que Jesús es Dios. Sin esta enseñanza, sin esta doctrina, nadie puede decir que es cristiano. Nadie puede decir, o sea, alguien que niegue la divinidad de Jesucristo puede decir que es cristiano. Y esto era prácticamente lo que enseñaban los gnósticos. Los gnósticos negaban rotundamente la deidad de Cristo.
especial estas clases de filosofías que habían surgido en la iglesia de Coloxas, en las partes de la iglesia de Éfeso, y así Pablo contrarresta esta filosofía presentando la persona y la obra de Cristo. En segundo lugar, debemos entender que Jesús es Dios y hombre. En él habita corporalmente toda la plenitud divina. Pues, ¿por qué? Sencillo, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí se muestra a Dios en Cristo. Por ende, se entiende que Jesús es tanto hombre como Dios. A esto se le conoce como la unión hipotática, es decir, la unión de Jesús en dos naturalezas, en una persona. Estas dos naturalezas no tienen mezcla, no se dividen, no sufren cambio ni conversión, sino que son dos naturalezas eternas en Cristo. Es decir, desde que Jesús se hizo hombre, Él seguirá siendo hombre. Seguirá siendo hombre. Él es inmutable. Seguirá siendo hombre y seguirá siendo Dios por la eternidad. Ahora, la naturaleza de Jesús empieza desde su nacimiento. Antes de su nacimiento, Jesús no era humano. Jesús, antes de su nacimiento, era Dios, perfectamente Dios. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice bien claro: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos el nacimiento de Jesucristo. Vemos claramente que Jesús nace, y a su vez vemos que también Él es Dios. Mateo 1:23 confirma lo mismo, la misma verdad. El niño sería llamado Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Estos son algunos de los títulos que se les da a Jesús en Isaías 9:6. Entonces, quiere decir que Jesús posee estas dos naturalezas que no sufren ni cambio ni conversión en su persona. Jesús es plenamente Dios y es plenamente hombre a la vez, y eso nadie lo puede negar. Por ejemplo, Jesús siendo hombre hacía muchos milagros. Jesús siendo hombre resucitó muertos. Jesús siendo hombre tenía autoridad para perdonar pecados. Jesús siendo hombre dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esto implica que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Lo tercero es que todos los atributos de Dios están en Cristo. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 8, presenta la inmutabilidad de Cristo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 1:1, Juan 8:58, Juan 17:5, 24, Primera de Juan 1:1, Hebreos capítulo 7, versículo 3. Todos estos textos muestran que Jesús es eterno. Por ejemplo, Juan 8:58, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Él está aplicando
el yo existo del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. Éxodo 3:14. Jesús está aplicando esto allí para demostrar que Él es Dios y que Él es eterno. Jesús es todopoderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Luego, cuando vamos a Juan capítulo 20, Jesús le dice, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Juan capítulo 21, versículo 15, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Él presenta a Jesús como omnisciente, como alguien que todo lo sabe. También Mateo 28:20 y Mateo 18:20 muestran a Jesús como omnipresente. Está presente en todas partes. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos también la santidad como atributo de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 69, le llama el Santo Dios. Y así nosotros podemos clasificar muchos atributos que se aplican a Jesús. Los atributos de Dios están en Jesús. Todos estos atributos que hemos mencionado y aún muchos otros más que nosotros podríamos clasificar, como lo son la soberanía, como lo son la incomprensibilidad. Es decir, nuestro Dios es un Dios incomprensible y Jesús a su vez también forma parte de este Dios incomprensible. Se podría mencionar también la unidad. Jesús es único en Juan 1:18. El señorío, y así también se le dan títulos divinos a Jesús como el Alfa y la Omega, como Señor, como el brazo de Jehová, como el Todopoderoso, y así todos estos títulos se aplican a Jesús, demostrando que en Cristo están todos los atributos de la deidad. Ahora, el segundo punto, bosquejado: únicamente en Cristo estamos completos. Únicamente en Cristo estamos completos. En primer lugar, se invita a todos los hombres a estar completos. Se invita a los hombres a estar completos. Ya el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él. Los creyentes están completos en Jesús. Jesús es la única fuente de dicha y de bien. Es esa fuente inagotable. Es en Él que podemos encontrar el reposo para nuestras almas. Es en Él que podemos encontrar ese manantial de vida. Es en Él que podemos encontrar plena paz y pleno gozo. Sin embargo, Dios invita a los pecadores. Dice la Biblia en el libro de Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Pues es bien claro, en Él hay un manantial de agua, de vida, pero se invita a todos a tomar de esta agua. Y Dios es bien claro en el libro de Jeremías 6:16, invitando a que vuelvan a las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas.
Y Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis 22, 17 es bien claro al decir: el que tenga, si alguno tiene sed, tome del agua de vida gratuitamente. Otras versiones dice: el que quiera, tome del agua de balde, de balde. De balde significa sin pagar ningún precio. De balde significa que se nos da no por méritos propios. Significa esto que por venir nosotros a Jesús, por responder en fe, vamos a tomar gratuitamente el agua de vida. Sin embargo, esta invitación es a todos los hombres, porque el hombre de por sí está sediento. El hombre de por sí es pecador y necesita de una fuente que purifique su alma. Necesita de una fuente que sacie su vientre, que corra de su interior como ríos de agua vivas. Necesita esta fuente, pero esta fuente únicamente está en Jesús, pues únicamente en Él está toda la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Lo siguiente es que en Cristo el creyente está completo. En Cristo el creyente está completo. Esto lo que quiere decir es que únicamente en Cristo, como cabeza de la iglesia, como el pastor que nos conduce, como nuestro Señor, a quien obedecemos, como nuestro Dios, a quien servimos, únicamente en Cristo estamos completos. Pues Juan dice que de su plenitud tomamos todos. En Juan 1:16. Jesús dice en Juan 4:14 que el que toma de esta agua jamás volverá a tener sed, implicando que el creyente que está en Jesús, que permanece en Jesús, nunca volverá a tener esa sed que tiene el pecador. La sed que tiene el pecador es que no puede gozar santidad. ¿Por qué? Porque es persistente en sus delitos y pecados. Hasta que no se convierte, no goza de santidad. Nosotros gozamos de santidad cuando tomamos de la fuente del agua de vida inagotable. Es una fuente que rebosa, pues Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, versículo 37, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas.
Lo primero que debemos notar es que Cristo es la fuente. A su vez, Cristo es la roca. Y lo que debemos notar también cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47, versos 1 y 2, allí Ezequiel tiene una visión donde él ve del altar que brotan aguas y el agua inunda todo el altar. Pues el creyente es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es decir, que la fuente del agua de vida está en el creyente, porque el creyente es el altar de Dios, es el templo de Dios. El creyente está tan completo en Cristo que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal modo que nada os falta en ningún don. Nada le falta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues eso es lo que vemos claramente. Completa plenitud en Cristo. Plenitud solamente en Cristo. No existe ninguna otra persona que tenga esta plenitud. En ninguna persona podemos encontrar esta fuente de agua de vida. La Biblia dice de Israel que se volvió de Jehová, se fue de la presencia de Jehová y dejaron a Jehová verdadera fuente de agua de vida y cavaron para sí pozos y cisternas. Eso es lo que tiene el hombre, pozos y cisternas. Pero Jehová es la verdadera fuente del agua de vida. Realmente los ídolos que adoran los hombres, el ego propio, el yo propio, son cisternas rotas que no retienen agua. Sin embargo, en el creyente está la verdadera satisfacción, que es en Cristo Jesús. A su vez, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que en Cristo como cabeza estamos completos. Cristo es el pastor y nosotros somos sus ovejas o el redil. Significa que en Él estamos completos como el pastor. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y Jesús como la vid nos sustenta. Nosotros como ramas recibimos el sustento de Jesús. Jesús es la sabiduría. ¿Por qué los hombres inventan teorías? Son inventores de teorías. Pues hay algo que ellos necesitan dentro de ellos y es la sabiduría. La Biblia dice que los griegos buscan sabiduría, pero Cristo es sabiduría y poder de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pues es bien claro. En el Evangelio, en la cruz de Cristo, está la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, se invita a volver al pecador a buscar la plenitud. Si alguien ha sido apartado de Cristo, se ha apartado de la verdadera fuente del agua de vida, de aquel que todo lo llena en todo, hay una invitación
hay una invitación y es a volver a Dios. La Biblia dice que según no hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Nosotros vemos en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se había apartado de la casa de su padre, se había ido lejos. Una vez el hijo pródigo se arrepiente, vuelve en sí, dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y de repente cuando él va de camino hacia la casa de su padre, su padre lo alcanza de lejos y lo abraza. Pues la Biblia dice bien claro, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Así que llegan momentos donde el creyente contrista el Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo y llega al extremo de resistirlo, de tentarlo, de mentirle como hizo Ananías y Zafira, de negarlo como hizo el pueblo de Israel en Isaías 63:10. Todos estos pecados los podemos cometer y podemos apartarnos de la fuente del agua de vida, apartarnos de esa plenitud de Cristo. Pero sin embargo, tenemos la promesa de que si hemos pecado, nuestros pecados serán perdonados. Tenemos esa promesa que cuando vamos allá y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. Y luego otra vez volvemos a recibir esa fuente de satisfacción. Volvemos a recibir nuevamente la fuente del agua de vida. Volvemos otra vez a experimentar esa gracia. Y por último, Cristo como cabeza lo llena todo. Este es el tercer punto del bosquejo. Cristo como cabeza lo llena todo. En primer lugar, debemos entender que Jesús es nuestra autoridad en todo. El apóstol Pablo dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nosotros estamos en Cristo. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y algo que nosotros podemos notar es que la palabra en o la preposición en significa en comunión con y bajo la autoridad de. Nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Y al estar bajo la autoridad de Cristo, recibimos el alimento espiritual de Él. Recibimos la plenitud de Él. Únicamente de Él es que podemos recibir la plenitud. Su poder lo llena todo. Su gracia lo llena todo. Pero apartado de la fuente, nada podemos hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es necesario estar en la fuente
es necesario tomar de la fuente del agua de vida inagotable. Entonces, Él es nuestra autoridad. A veces pensamos que simplemente al leer el Nuevo Testamento o leer la Biblia, pensamos que teniendo las escrituras allí bien claras en todo lo que ellas nos dicen, simplemente creemos que de ahí emana esa autoridad. Es decir, creemos que sin tener una relación con Él, comunión con Él, a veces solemos pensar que simplemente hay la información allí que se nos dan es suficiente. Pero realmente debemos obedecer esa información que se nos da, la palabra de Dios que se nos da. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oí. Debemos oírlo a él atentamente. Pero no solamente es recibir esa información de esa autoridad, sino también se dice en Juan capítulo 2, versículo 5, haced todo lo que Él os dijere. Así que debemos hacer todo lo que Él nos dice. Jesús es esa fuente de toda autoridad. Tenemos que tener esa relación con esa fuente, porque separados de esa fuente vamos a estar fracasados. Vamos a estar realmente fracasados. La Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces, ya que Cristo es la cabeza, debemos obedecerlo. En todo lo que Él manda, debemos obedecerlo. Y así sabemos que estamos completos. En Cristo estamos completos cuando le obedecemos. En primer lugar, debemos ver que Jesús, como cabeza, es el pastor y nosotros, sus ovejas. Él es la cabeza, nosotros, su cuerpo. Él es el Señor, nosotros, sus siervos. Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. Él es Dios, nosotros su pueblo. Él es la vid, nosotros las ramas o pámpanos. Y así muchas analogías que podemos sacar de Cristo como principal, de Cristo como cabeza, de Cristo como el que nos gobierna. Y si Cristo nos gobierna, estamos en Cristo. Si obedecemos a Cristo, estamos en Él. Así que debemos de ser guiados por el Espíritu de Cristo. Y así sabemos que estamos en Él. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, obedeciendo lo que se nos dice en la palabra de Dios. Entonces, volviendo nuevamente a Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él. ¿Pero en quién estamos completos? En Cristo solamente. Y solamente en Cristo. No existe ninguna otra plenitud, ni ninguna otra fuente que no sea Jesús. Tuve un diálogo cierta vez y decía que jamás una persona puede estar completa en ninguna otra persona. Ninguna otra persona da el Espíritu Santo, ninguna otra persona da la fuente inagotable del agua de vida, ninguna persona da vida eterna, ninguna persona da vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El creyente no necesita de ninguna otra fuente para recibir esta fuente, para recibir los ríos de agua vivas que corren dentro de él. No lo necesita. Nada de eso. No necesita de ninguna otra persona. Por ejemplo, muchas personas enseñan que por medio de la imposición de mano de hombres pueden recibir al Espíritu Santo, pero eso no es correcto. En el momento que la persona cree, se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Lo recibe por medio de la fe, por medio de obedecer a esa fe que se le predicó. Si realmente el hombre pudiera ser mediar y dar el Espíritu Santo, entonces en Cristo no estaríamos completos. Realmente en vano venimos a Cristo. Pero la Biblia dice que nosotros recibimos el Espíritu por fe, según Gálatas capítulo 3, versos 1 y 2, y Efesios 1, 13 al 14. El apóstol Pablo lo deja bien claro allí. Él dice que habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No por la imposición de manos, sino por medio de la fe. Y esto combatiría muchos errores. Si decimos que estamos completos en Cristo, esto realmente echaría a perder y echaría abajo muchos errores que se han enseñado durante muchos tiempos. Sin embargo, nosotros, como Iglesia de Cristo, reconocemos y debemos reconocer que en Cristo y solamente en Cristo estamos completos. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y es en el nombre de Cristo que pedimos, porque solamente en Cristo estamos completos. Así que, hermanos, les dejo con esta exhortación, pensando nosotros en este mensaje, pensando nosotros que en Cristo tenemos todo, que en Cristo estamos completos, que en Él podemos disfrutar de verdadera dicha y paz. Así que paz de Dios a cada uno de ustedes y Dios les bendiga. Hasta aquí nos ha ayudado el Espíritu Santo.